La casa en el este de Los Ángeles ya no era un hogar, era una cámara de gas emocional, donde el oxígeno de la paz había sido reemplazado por la tensión sofocante del desprecio. Vera sabía que en cuestión de minutos el silencio de la mañana sería desgarrado por la primera humillación del día. Revolvió el café en la taza de Joaquim. El sonido de la cuchara contra la porcelana resonaba en el silencio como un disparo. La rutina del desayuno se había convertido en un tribunal diario. Cada acto de Vera, cada respiración de Joaquim, era motivo de crítica y cálculo. La pareja, antaño la fuerza de México en suelo estadounidense, ahora no era más que una molestia. Joaquim, con el corazón roto y la memoria vacilante, sentía el peso del desprecio de sus hijos con la misma intensidad que el dolor en el pecho. Intentó tomar un sorbo de café, pero sus ojos azules, llenos de tristeza, estaban fijos en la puerta, esperando la entrada de su hija mayor, Sandra, la jueza de su miseria. El público siente que el aire se espesa. La cámara lenta sigue la silueta de Sandra emergiendo en el pasillo. Su perfume caro contrasta con la podredumbre de sus intenciones. Ya no era una hija. Era una acreedora extraviada, venida a cobrar una deuda vitalicia que nunca existió. El crujido de la silla del comedor de Sandra fue como el presagio de una tormenta. Entró, ignorando a sus padres, su postura rígida y su rostro inexpresivo, sentada a la mesa sin el ritual de buenos días, ni el más mínimo gesto de cariño. El silencio era tan intenso que gritaba. Vera sintió la humillación familiar, el nudo en la garganta que la hizo tragarse las lágrimas antes de que cayeran. Intentó discutir en voz baja sobre la necesidad de paz de Joaquim, pero Sandra ni siquiera la miró. La frialdad era su lenguaje. La discusión comenzó, disfrazada de gestión financiera, pero en realidad era un ataque directo a su dignidad. Sandra habló del costo de los medicamentos, la comida y el dinero que se estaba desperdiciando en la manutención de dos ancianos. Vera sostuvo la mano de Joaquim por debajo de la mesa, un gesto desesperado de quien intenta proteger lo que queda de un amor en medio del campo de batalla. Sintió su mano temblar, su cuerpo cansado cediendo a la presión de la ingratitud. El colmo de la crueldad llegó con un movimiento repentino y ensayado. El sonido agudo de las hojas de papel al golpear la mesa de madera interrumpió la respiración de los tres. Sandra, con un gesto de repugnancia, arrojó el fajo de facturas médicas, extractos y facturas delante de sus padres. Su mirada reflejaba puro odio financiero y su voz estaba llena de frío veneno. Eres una carga insoportable para esta familia. Estas facturas están arruinando mi futuro. Encontrarás una solución y tiene que ser rápida, porque ya no soportaré tu carga. El suelo de madera bajo la alfombra persa crujió, delatando la presencia de Vera antes de que pudiera alejarse por completo de la puerta de la oficina. El murmullo de las voces de sus hijos, antes apagado, se volvió claro, nítido como fragmentos de hielo. Vera se detuvo. Su corazón latía salvajemente contra sus costillas, sintiendo que su destino estaba siendo sellado en su interior. Roberto, el hijo del medio, con su voz siempre calculadora, habló de logística y burocracia, usando jerga empresarial para enmascarar su crueldad. Explicó el costo-beneficio de trasladar a sus padres a una institución, comparándolos fríamente con un activo que se deprecia rápidamente. Sugirió que el dinero de la venta de la casa estaría mejor invertido en el futuro de sus hijos. Bruno, el más joven, siempre el más pasivo, dudó, pero pronto se vio abrumado por la determinación de Sandra. No hay otra opción, Bruno. El dinero escasea y su vejez no es nuestra eterna responsabilidad, replicó ella con impaciente irritación. Él cedió, como siempre, a la discusión de conveniencia y egoísmo que reinaba entre ellos. Poco a poco, Vera comprendió la magnitud de la conspiración. No estaban hablando de cuidados paliativos, estaban trazando una hoja de ruta para el exilio. La residencia de ancianos no era un refugio, sino una prisión, un lugar remoto donde la presencia de los padres ya no interferiría con la vida lujosa y sencilla que sus hijos anhelaban. El plan era claro: convencer a Joaquim, cuyo razonamiento se había debilitado, de que era por su propio bien y arrastrar a Vera,
obligándola a aceptar la decisión en nombre de la armonía familiar. Hablaron de vender la casa, del futuro que se les abría sin la carga de la responsabilidad parental. Tenemos que ser firmes, una vez que estén allí es definitivo. Nada de visitas frecuentes, nada de traerlos a casa para Navidad, decretó Sandra, la fría artífice del plan. Tienen que entender que esta es la nueva realidad y que no hay vuelta atrás. Roberto asintió brevemente, satisfecho con la eficacia de la estrategia. Vera sintió que se le helaba la sangre. Hablaban de ella y de Joaquim como si fueran muebles viejos para desechar, sin historia, sin alma, sin el amor que les dio la vida. El dolor de la traición era físico, una herida que se le abría en lo más profundo del alma. Recordó todas las noches de insomnio de su infancia. Se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo que amenazaba con estallar. Retrocedió un paso, y el mareo casi la hizo caer. El mundo que creía sólidamente construido sobre el pilar de la familia se desmoronó a su alrededor, revelando la podredumbre de la ingratitud. La voz de Sandra, victoriosa y sin complejos, resonó por el pasillo como un mazo que golpea el veredicto final. Una vez firmado el papeleo, nunca volverán a esta casa, nunca volverán a ser un problema. Fue la sentencia que destruyó el último hilo de esperanza. Vera se desplomó en silencio contra la pared, con lágrimas corriendo sin control. El dolor del rechazo era más amargo que la muerte. El motor de la camioneta blanca del asilo resonó en la calle del este de Los Ángeles como una campana fúnebre. Era temprano, pero el alboroto atrajo la atención de los vecinos, que se apiñaban en sus ventanas, curiosos y en silencio. Vera observó el vehículo, sintiendo como si su corazón se hubiera convertido en un bloque de hielo, listo para ser arrojado. Los niños salieron a la acera, representando una obra de despedida. Sandra abrazó a su madre, conteniendo las lágrimas que no le salían, murmurando frases vacías sobre mejor cuidado y necesidad de descanso a sus padres. Roberto y Bruno cargaban las pocas maletas, con aspecto aliviado, pero con una máscara de tristeza artificial en el rostro. Los vecinos, con lástima y confusión en los ojos, presenciaron el espectáculo de hipocresía. Vieron la fragilidad de Joaquim, sostenido por Vera, mientras lo llevaban a la camioneta, y no había nada en la escena que pareciera un acto de amor o cariño. La mentira se palpaba en el aire, densa y nauseabunda. Joaquim, con la mirada perdida, murmuró un lamento inaudible, su cuerpo rendido a la traición que apenas podía procesar. Vera lo abrazó con fuerza, sintiendo que lo único que quedaba entre ellos era su unión contra el mundo, el último bastión de un amor de décadas. Al pasar junto a Sandra, Vera se detuvo. Su falta de fuerza resurgió con el coraje de la indignación. Sus ojos, que habían llorado toda la noche, ahora estaban secos y duros, fijos en su hija con dolorosa claridad. Ya no lloraba, luchaba. La voz de Vera, baja pero penetrante, atravesó la simulación de Sandra como una cuchilla de acero. No gritó, pero cada sílaba cargaba con el peso de años de sacrificio y el dolor de ese momento final. Su hija se estremeció al ver la verdad en su cara. Esto no es preocupación, Sandra. Tú lo sabes, yo lo sé, y Dios lo sabe. Vera declaró, señalando la camioneta blanca que esperaba como un depredador. Esto es dumping. Es la forma más cruel de decirnos que somos desechables. Sandra miró hacia otro lado, incapaz de soportar la verdad de su madre. Vera se giró dejando a su hija con la culpa recién sembrada. Ayudó a Joaquim a subir a la furgoneta, sentándose a su lado y agarrándole la mano con todas sus fuerzas, como si su tacto pudiera protegerlos del abismo que se abría. Echó una última mirada a la casa que había sido su hogar durante 30 años, ahora símbolo de su derrota. El motor aceleró, alejándolos del pasado. El sonido hueco de la puerta de hierro de la residencia de ancianos al cerrarse tras ellos fue el último sonido de la libertad que les arrebataban. La puerta se cerró con un ruido metálico, y luego reinó el silencio. Un silencio sepulcral que no era paz, sino el sonido de la esperanza que se extingue.
El olor a desinfectante fuerte mezclado con una ligera acidez flotaba en el aire del pasillo de la residencia de ancianos, un olor que Vera identificó rápidamente como el olor del abandono. El lugar estaba limpio, casi estéril, pero carente de vida o color, como un depósito de almas olvidadas, cuidadosamente empaquetadas en sus camas y sillas de ruedas. La habitación que les asignaron era pequeña e impersonal, con 2 camas individuales y una sola ventana que daba a un muro alto. No había espacio para recuerdos ni afecto. La ausencia de sus posesiones, sus fotos, su historia, hacía que su estancia fuera fría y extraña, una prisión de lujo, si así se le podía llamar. Joaquim, cuya enfermedad avanzaba con la rapidez del dolor, comenzó a marchitarse. La falta de rutina y la ausencia de la luz matutina en su balcón lo afectaron más que cualquier enfermedad. Se negaba a comer. La esperanza se desvanecía de sus ojos azules como el agua de un río seco en verano. Vera intentó animarlo, obligándose a cantar viejas canciones mexicanas, las que habían cantado durante su noviazgo en Jalisco, pero las melodías sonaban huecas y distantes. El peso de la ingratitud de sus hijos los envolvía como un sudario, sofocando cualquier intento de alegría. A lo largo de los pasillos, Vera vio la misma escena en diferentes rostros. Personas mayores que miraban la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando visitas que nunca llegaban, un teléfono que nunca sonaba. Vio lágrimas silenciosas en rostros marcados por el tiempo y el dolor del rechazo. Eran la prueba viviente de lo que significa ser una carga. Una mujer sentada a su lado en el jardín, con una sonrisa triste, le confesó: «Mi hijo me visita cada 3 meses. Dice que está muy ocupado. Sé que solo quiere comprobar si sigo respirando. Aquí no hay amor. 100, solo la obligación». Vera sintió la verdad de estas palabras como un puñetazo. La tristeza de Joaquim era más que una enfermedad. Era rendición. Pasaba horas en silencio, mirando el muro. Un muro que simbolizaba la barrera erigida por sus propios hijos. Se sentía atrapado, humillado y sin propósito en un lugar donde solo debía esperar el fin. Una noche, mientras Vera velaba por su sueño inquieto, Joaquim abrió los ojos en la oscuridad. Su voz, casi un susurro ronco, desgarró el corazón de Vera, lleno de brutal desesperanza. Le agarró la mano, con un toque febril. «Ser, mi vida», susurró con el último ápice de dignidad que le quedaba. «Preferiría morir libre al costado del camino que vivir un segundo más aquí, en este infierno al que llaman hogar». La frase era un grito de libertad, un plan nacido en la oscuridad, un pacto silencioso de escape y redención. La madrugada era fría y silenciosa. Solo la tenue luna de Los Ángeles atestiguaba la desesperación de Vera y Joaquim. Vestidos con la misma ropa del día anterior, se movían como sombras, impulsados por el deseo de escapar. El aire frío de la noche californiana era una invitación a la libertad que tenían que aceptar. Vera había escondido unas barras de cereal y unos billetes de $1 en su cinturón, que serían su único sustento en su incierto viaje. Guió a Joaquim, de pasos lentos e inestables, por los soñolientos pasillos del hogar. En cada puerta, la visión de los demás ancianos durmiendo les daba fuerzas para continuar, huyendo en nombre de todos los abandonados. La alarma de la puerta principal era muy sofisticada, así que Vera recordó la vieja cerca de alambre al fondo, cerca del contenedor. Se abrieron paso por la pequeña abertura, sintiendo el alambre frío rozarles la ropa. La sensación de dolor físico fue un grato recordatorio de que aún estaban vivos. Una vez afuera, la sensación de libertad era a la vez embriagadora y aterradora. No había ningún plan, solo la necesidad imperiosa de alejarse lo más posible de aquella lujosa prisión. Caminaron de la mano por la oscura acera, con las luces de la ciudad centelleando a lo lejos. Joaquim tosió con el pecho dolorido, pero se negó a detenerse. Sacó fuerzas de la silenciosa determinación de Vera, que parecía rejuvenecida con su actitud rebelde. El oscuro camino se extendía ante él, una alfombra de asfalto que conducía a lo desconocido.
El oscuro camino de una carretera rural se convirtió en libertad y condena a la vez. Con cada kilómetro que avanzaban, se alejaban más de la traición de sus hijos, pero se acercaban al peligro de estar solos, sin dinero ni techo, en una zona desconocida del vasto desierto de California. Caminaron durante horas. El frío matutino dio paso al calor seco que anunciaba el amanecer. La energía de Joaquim, alimentada por la adrenalina, comenzó a disminuir. Sus pasos se volvieron más lentos e inestables. El sol se alzó en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos fuego y oro. La belleza del sol naciente, un recordatorio del mundo que sus hijos habían intentado arrebatarle, fue lo último que Joaquim vio antes de desplomarse. Su cuerpo se desplomó, perdió el equilibrio y cayó al borde del camino, caliente y arenoso. El sol salía en el desierto, pero Joaquín no tenía fuerzas para enfrentarlo. Su cuerpo se debilitaba. Comenzó a desmayarse. La orilla del camino era su nuevo y cruel hogar. El rugido de un viejo motor y el naranja oxidado de una camioneta Ford del 79 rompieron el silencio del desierto, un inesperado atisbo de civilización en medio de la inmensidad. El vehículo se detuvo bruscamente a pocos metros de donde Vera intentaba desesperadamente reanimar a Joaquim. El tiempo se detuvo. ¿Fue la policía? ¿Era un peligro? Un hombre alto, de rostro bronceado, se bajó del coche. Llevaba gorra y chaleco de trabajo, y su mirada, a pesar de su aspereza, transmitía una amabilidad inmediata. Se presentó como Marcos Ramírez, un jardinero mexicoamericano que regresaba a casa del trabajo en el pueblo vecino. Sin hacer preguntas, Marcos evaluó rápidamente la situación, percatándose de la gravedad del desmayo de Joaquim. Su actitud fue de acción inmediata y humanitaria. Se agachó, le tomó el pulso a Joaquim y, con la ayuda de Vera, lo subió con cuidado al asiento trasero de su camioneta. Marcos condujo hasta el hospital más cercano, hablando constantemente con Vera para tranquilizarla, contándole chistes y hablando suavemente en español. No preguntó por la fuga, los niños ni la residencia de ancianos. Simplemente trató a Vera y Joaquim con la dignidad que les habían negado. En urgencias, Marcos permaneció junto a Vera durante toda la espera, ignorando las llamadas de su esposa y la urgencia de sus propias tareas. Tradujo términos médicos, tomó la mano de Vera y le ofreció el único consuelo posible, su presencia firme e inquebrantable. Las pruebas revelaron que Joaquim estaba gravemente deshidratado y tenía la presión arterial muy baja, pero se estabilizaría. El miedo de Vera empezó a dar paso a un agotamiento abrumador. Miró a Marcos, ese desconocido que había arriesgado su tiempo y su paz por ellos. Una vez que Joaquim dormía en una cama, Vera se volvió hacia Marcos con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y confusión. Tenía que preguntar. Tenía que comprender la razón de tanta bondad, un concepto que creía desterrado de su vida. «Marcos», preguntó con la voz entrecortada, «¿por qué nos ayudaste? ¿Por qué arriesgarlo todo por dos desconocidos en el camino?» Sonrió, una sonrisa abierta y sincera, con una discreta melancolía en sus ojos, revelando la pura motivación detrás de su acto. «Me recuerdas a los abuelos que perdí pronto. Tus ojos tienen la misma luz y el mismo dolor. Lo haría todo de nuevo por ti, doña Vera». El hospital permitió que Joaquim recibiera el alta al día siguiente, siempre que recibiera supervisión y descanso. Marcos, fiel a su promesa silenciosa, estuvo allí para recogerlos. No sugirió llevarlos a un hotel ni a un albergue. Les abrió las puertas de su propia casa, una pequeña y modesta casa en el Valle de San Fernando. La idea de un nuevo hogar, aunque fuera temporal, era un bálsamo para las almas heridas. Cuando llegaron, una mujer cálida y sonriente los esperaba en la puerta. Ana Gutiérrez, la esposa de Marcos. Era la personificación de la energía latina, con un alma tan vibrante como el estampado de su vestido. Ana corrió hacia Vera, no con un apretón de manos formal, sino con un abrazo fuerte, largo y emotivo. Ana abrazó a Vera como si la conociera de años, como si fuera la hija que extrañaba. La condujo a la sala,
ofreciéndole una sopa casera que olía a consuelo y seguridad. Preparó una habitación para ambas, con sábanas limpias y aroma a lavanda. Un santuario de paz tras el caos de su huida. Vera sintió que el hielo que le cubría el corazón comenzaba a derretirse. En tan solo unas horas, Marcos y Ana habían hecho más por ellos que sus propios hijos en años. No veían a la pareja como una carga ni un gasto, sino como seres humanos dignos de cuidado y amor. El cariño de los Ramírez era genuino y sencillo. Se reían con Joaquín, lo que lo animaba a reír también. Lo trataban con respeto y lo incluían en las conversaciones, devolviéndole una parte de la dignidad que la enfermedad y el desprecio le habían arrebatado. Ana se sentó con Vera en el porche bajo el sol de la tarde y le habló de la vida, el trabajo duro y la alegría de formar una familia. Dijo: «Ahora estás a salvo. Aquí no eres una carga, eres familia. Queremos que te quedes el tiempo que sea necesario». Una nueva esperanza floreció en el corazón de Vera, una semilla de luz plantada en la tierra de la generosidad. Comprendió que la familia no era solo sangre, sino la decisión de amar y cuidar, una amarga lección que sus propios hijos le habían enseñado. El destino, sin embargo, tenía una pieza más que mover en el tablero. El sol ya se ponía cuando el sonido de la bocina de una motocicleta resonó en la calle. El cartero se acercó al porche y le entregó a Joaquín un sobre pesado, oficial y sellado. El cartero entregó el sobre y el sello rojo de un bufete de abogados de Guadalajara pareció brillar en la luz que se desvanecía, anunciando el final de una era y el comienzo de otra. Joaquín, con manos temblorosas, abrió el sobre oficial. El sello de Jalisco, México, era inconfundible. Vera, Ana y Marcos observaban en suspenso. El documento era un aviso legal, escrito en español formal, que citaba a Joaquín Cortés a comparecer en un bufete de abogados. El misterio en el papel era más denso que el suspenso de cualquier película. Dentro del sobre había una copia del testamento de su padre, don Sebastián Cortés, un ranchero jalisciense de quien Joaquín se había distanciado años antes tras emigrar a Estados Unidos. El nombre de don Sebastián era sinónimo de riqueza y tradición en el estado mexicano. Joaquín comenzó a leer el documento en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad. Don Sebastián, fallecido 6 meses antes, había dejado toda su fortuna y propiedades a su único hijo, Joaquín. La herencia era colosal. 10 propiedades rurales en tierras de cultivo de primera calidad y un capital de 20 millones de pesos mexicanos. La cantidad, incluso convertida, era sustancial, más que suficiente para asegurar que Joaquín y Vera nunca necesitaran ayuda. La noticia impactó la sala con la fuerza de un trueno, la ironía de la vida revelada cruelmente en ese momento de vulnerabilidad. Pero lo que impactó a Vera y Joaquín fue el epílogo del abogado, que mencionaba la dificultad de localizar a Joaquín debido a las cartas sin respuesta y la correspondencia retenida. El abogado detalló los intentos de contactarlo durante los últimos 3 años, siempre dirigidos a la dirección de Los Ángeles. Vera sintió un escalofrío en el estómago. Recordó los buzones llenos de basura, a Sandra siempre corriendo a recoger el correo. La verdad la golpeó con una claridad dolorosa y cruel. Sus hijos lo sabían, o al menos lo sospechaban. No solo los desalojaron por ser una carga financiera, sino que lo hicieron a sabiendas de que sus padres eran de hecho herederos de una fortuna. Su delito no fue solo abandono, sino apropiación y ocultación deliberada de una herencia. Vera apretó los puños y su dolor se transformó en furia silenciosa y resuelta. A sus hijos les habían robado 3 años de dignidad, paz y seguridad, y los habían condenado a un manicomio en nombre de una mentira. La traición fue profunda, inconmensurable. Ella miró a Joaquín, cuyo rostro, a pesar de su herencia, solo expresaba el dolor de la decepción y la ingratitud de sus hijos. Lo sabían. Escondieron las cartas durante años, susurró Vera, con la voz cargada de un veneno frío. Nos hicieron mendigos siendo ricos. Nos desecharon por avaricia. La nueva rutina en casa de Ana y Marcos era de paz y cuidado, un oasis.
La noticia de la herencia había infundido nueva energía en Joaquim, quien poco a poco recuperaba la salud y la sonrisa. Pero la serenidad duraría poco. El destino, o más bien la ambición, tenía sus propias formas de rastrear el dinero. Un Mercedes-Benz negro, caro e imponente, que parecía completamente fuera de lugar en la humilde y colorida calle del Valle, se detuvo abruptamente frente a la casa de Marcos y Ana. El motor se quedó en silencio, pero el aire era pesado, cargado de malas intenciones. Sandra, Roberto y Bruno salieron del coche. Vestían impecablemente, con ropa de marca, zapatos relucientes y gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero no la avaricia en sus movimientos. El cambio en su comportamiento, de niños desagradecidos a depredadores, era evidente. Habían localizado a los padres a través del bufete de abogados de Guadalajara, y la noticia de la herencia se extendió como la pólvora. Ahora, ya no eran los hijos quienes se libraban de una carga. Eran cazadores en busca de una presa valiosa. El teatro de la tristeza había sido reemplazado por el cinismo de la avaricia. Sandra fue la primera en sonreír. Una sonrisa forzada y falsa que no le llegó a los ojos. Saludó a la puerta con una expresión de falsa alegría, como si visitara a sus seres queridos. Intentaría reescribir la historia con la tinta de las mentiras. Se acercaron a la puerta. Las sombras de sus altos cuerpos se proyectaban sobre el modesto balcón de Ana y Marcos, contaminando la atmósfera de paz. Habían venido a reclamar lo que, en su mente, era propiedad de la familia Cortés. Vera observaba la escena desde la ventana. La fría ira que sentía en el pecho se convertía en acero. Veía la hipocresía en cada movimiento, la audacia de la traición. Ya no sentía el dolor del rechazo, solo la fuerza de la indignación y la determinación de proteger lo que era de Joaquim. Joaquim, sentado en el sofá, tomó la mano de Vera. Sus ojos ya no estaban perdidos, estaban llenos de fuego, la enfermedad olvidada temporalmente por la fuerza de su furia. Estaba listo para la confrontación final, para el juicio de los ingratos. Sonó el timbre, un sonido estridente y amenazante. No era la llamada de una visita esperada, sino el sonido que anunciaba la entrada del mal en la casa. La campana sonó como una campana de funeral, un tañido que anunciaba la muerte de la última oportunidad de reconciliación y el regreso de las sombras del pasado. Ana, inconsciente del alcance de la traición, abrió la puerta con su hospitalidad natural, pero pronto se retractó ante la cortante frialdad de los niños Cortés. Sandra avanzó primero ignorando a la anfitriona y se dirigió hacia Joaquim con un abrazo forzado. La modesta sala de estar de Ana y Marcos se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico. «Papá, mamá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos muy preocupadas», empezó a decir Sandra, pero Vera la interrumpió con una voz baja y controlada, más peligrosa que un grito. «¿Preocupadas? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando nos dejaron tirados en la carretera y mintieron sobre las cartas?» La sonrisa falsa de Sandra se desvaneció. Roberto intentó intervenir, usando su tono de abogado, hablando de malentendidos y mala comunicación con respecto a los documentos de la herencia. Intentó suavizar las cosas, pero su avaricia lo traicionó. «Solo estamos aquí para asegurarnos de que la herencia del abuelo se administre correctamente, como es tradición familiar. Necesitamos discutir la división del dinero familiar», exigió Roberto, mirando a su padre con autoridad, como si aún tuviera la situación bajo control. Ana, percibiendo la crueldad, dio un paso al frente y se colocó junto a Vera, una leona que defendía a su manada. «Están en mi casa y ahora son mi familia», declaró con firmeza, mirando a los tres hermanos con desprecio. «Su dinero no es problema vuestro, ni tampoco su administración». Bruno, el más débil, mostró un atisbo de vergüenza en su rostro, pero la presión de sus hermanos la borró rápidamente. Insistieron en su derecho de sangre, alegando que les habían negado el dinero durante años. La discusión rápidamente pasó de súplicas a exigencias. Joaquim, con una fuerza que Vera no había visto en años, se levantó lentamente. Miró a sus hijos, uno por uno,
y el dolor en su rostro dio paso a una furia justificada. Estaba más fuerte, pero también más dolido que nunca. Su voz resonó en la habitación, atronadora e innegable. Los hijos no abandonan a sus padres en el camino. Los hijos no roban la dignidad ni la paz. Nos condenaron, y ahora vienen a pedirnos lo que nunca merecieron: nuestro perdón y nuestro dinero. La furia de Joaquín fue la sentencia definitiva. Vera se acercó a la puerta y la abrió con un gesto amplio y perentorio. Su mirada los recorrió a los tres. Les dimos la vida, un hogar y todo lo que teníamos. Nos abandonaron, dijo con voz autoritaria. Sal de esta casa ahora, que pertenece a gente buena, y no vuelvas a buscarnos. Estás muerto para nosotros y para la herencia. El enfrentamiento había terminado con la expulsión. 2 semanas después, Vera y Joaquín, acompañados de Ana y Marcos, estaban en la oficina del doctor Pereira en el centro de Los Ángeles. El abogado, un hombre serio y conmovido por la historia, estaba listo para redactar el nuevo y definitivo testamento de Joaquín Cortés. El frío mármol de la oficina no reflejaba la cálida claridad de la decisión que allí se tomaría. Joaquín, más sano y decidido, dictó sus términos con sorprendente lucidez. Quería que toda la fortuna, las propiedades en Jalisco y la capital, se destinaran a un solo fin: reparar el daño que él y Vera habían sufrido y ayudar a otros en la misma situación. La primera parte del testamento fue clara. Ana Gutiérrez y Marcos Ramírez serían los únicos herederos de un fideicomiso sustancial para garantizar su seguridad financiera. Joaquín les dejó un legado de gratitud, llamándolos los hijos que Dios envió para rescatarnos. La segunda y mayor parte de la herencia se destinaría a crear una fundación para asistir y albergar a ancianos abandonados, Casa Cortés. El objetivo era brindarles un hogar auténtico, lleno de amor y dignidad, lo opuesto al asilo donde habían sido desalojados. El abogado tecleó en silencio, impresionado por la firme amabilidad de la pareja. Vera observaba a Joaquín, sintiendo una oleada de orgullo por su fortaleza moral. Habían perdido hijos, pero habían encontrado un propósito. Cuando el doctor Pereira terminó de escribir, revisó el documento con atención y levantó la vista. Sabía que faltaba una cláusula importante y tenía que preguntar, tanto por deber profesional como por curiosidad. «Doña Vera, señor Joaquín», preguntó vacilante, «¿qué pasa con sus hijos biológicos? Sandra, Roberto y Bruno, ¿qué les reserva el testamento?» Observó a la pareja, esperando un momento de vacilación, de dolor, una última oportunidad. Vera y Joaquín se miraron, y no había dolor en sus ojos, solo una calma firme y definitiva. Ya habían llorado. Ahora era el momento de la justicia, no de la emoción. La decisión era un reflejo de lo que habían vivido. Vera habló con voz firme y clara, sellando el destino de su ingrata descendencia con unas pocas palabras devastadoras. «Les dejo a mis hijos biológicos lo que nos dieron cuando más lo necesitábamos, doctor Pereira. Nada. El testamento debe ser claro. La ingratitud no se hereda, se castiga». En menos de un año, la honesta y previsora gestión de la herencia de Jalisco por parte de Marcos y Ana comenzó a dar frutos. Compraron una gran propiedad en una zona tranquila de Los Ángeles y bajo la supervisión de Vera, la transformaron en un paraíso. El olor a desinfectante de la residencia de ancianos fue reemplazado por el olor de tierra mojada y flores recién plantadas. Nació Casa Cortés, un albergue para personas mayores que, como Vera y Joaquín, habían sido abandonadas. No había reglas estrictas, ni puertas cerradas, solo camas cómodas, comida casera y, sobre todo, respeto y cariño incondicionales. Vera se convirtió en el alma de Casa Cortés. Supervisaba la cocina, plantaba flores en el jardín y escuchaba las historias de vida de los demás residentes, ofreciéndoles la empatía que sus propios hijos le habían negado. Joaquín, revitalizado por su nuevo propósito, era el guardián silencioso, recuperando poco a poco la risa. El jardín, antaño un césped seco y sin vida, floreció bajo el cuidado de Marcos,
rebosante de rosas, malbones y claveles, recordándole a Vera el hogar de su padre en México. El lugar rebosaba de risas, juegos de cartas y paz. Marcos y Ana, ahora ricos pero con el alma intacta, fueron los pilares de la fundación. Se dedicaron día y noche, y el amor que sentían por Vera y Joaquim se extendió a todos los residentes. Demostraron que la verdadera hermandad se forja con hechos, no con sangre. Vera volvió a sentirse como madre, no solo para una, sino para una docena de almas rescatadas. Enseñó recetas, contó historias, y por primera vez en años, sintió que su vida tenía valor, que el sufrimiento había dado paso a un propósito mayor. Una tarde soleada, mientras Vera ayudaba a recoger tomates en el huerto, una pequeña figura de cabello oscuro y ojos brillantes corrió hacia ella, tropezando en la hierba. Era la hija de 4 años de Elena, Marcos y Ana. La niña la abrazó con la fuerza de la inocencia, y alzando la vista hacia Vera, le hizo la pregunta que desgarró el corazón de la matriarca. No hubo ensayo, solo la verdad de la infancia en su voz. La pequeña Elena la abrazó con fuerza, mirándola con sus ojos oscuros y gritó con la mayor naturalidad posible: «Abuela Vera, el abuelo Joaquim me espera para leerme un cuento». Vera rompió a llorar de pura felicidad, recuperando el título de abuela, esta vez, gracias al amor. La noticia de la fundación y la herencia pronto llegó a Sandra, Roberto y Bruno, desatando una furia de codicia. El sueño de una herencia fácil se hizo añicos, y el odio hacia Casa Cortés se convirtió en su único objetivo. No aceptaron la derrota, y prepararon un contraataque patético pero destructivo. Sandra envió una carta larga y emotiva, escrita a mano en papel caro, llena de falsas disculpas y manipulación emocional. Habló del amor eterno de una hija, del gran error de su juventud y del deseo de enmendar el pasado. El tono era teatral, pero la intención era clara. La reconciliación era solo una puerta de entrada al dinero. Roberto intentó una vía legal y envió un abogado a Casa Cortés. El abogado, un hombre con un traje gris de raya diplomática, amenazó con emprender acciones legales para impugnar el testamento, alegando que Joaquim estaba mentalmente incapacitado al momento de firmarlo. Bruno, el más impulsivo y violento, intentó contactar directamente por teléfono. Dejó mensajes amenazantes en el contestador automático de Marcos, mezclando peticiones de dinero con amenazas veladas de exposición pública y difamación. Intentó arrastrar a la familia Ramírez al fango de su propia ingratitud. Vera, sin embargo, estaba preparada. Su dolor se había convertido en un escudo. El amor de Ana, Marcos y los ancianos rescatados era su nueva armadura. Ya no era la anciana frágil y asustada del asilo. Era la protectora de un legado de bondad. Tomó la carta de Sandra, sin siquiera abrirla del todo, oliendo el perfume y la falsedad. Se la mostró a Joaquim, quien simplemente asintió en silenciosa y categórica desaprobación. No los volverían a engañar. Vera se acercó al bote de basura de la oficina de Casa Cortés, uno sencillo de metal. No era un acto de ira, sino de determinación. Estaba limpiando las últimas migajas de un pasado tóxico. El sonido del papel arrugado al ser arrojado a la basura era el sonido de la paz restaurada. Vera miró a Marcos, quien la observaba con respeto y admiración. «Es lo mismo que nos hicieron a nosotros, Marcos», declaró con voz firme. «Nos echaron a la basura. Ahora echamos a la basura su mentira. Se acabó». Pasaron 3 años. Casa Cortés era un faro de esperanza en la comunidad angelina, un testimonio vivo de la victoria de la bondad sobre la avaricia. El jardín de Vera era exuberante, y la risa de Elena llenaba los pasillos. La vida estaba llena, pero el tiempo, lamentablemente, tenía sus propios planes. Joaquim, aunque rodeado de amor y cuidados, se debilitaba cada vez más. La enfermedad avanzaba silenciosamente y su fuerza física disminuía cada día. Sin embargo, estaba en paz. Morir allí, en Casa Cortés, fue la redención de su vida, todo lo contrario a morir en la soledad del asilo. Un amanecer de primavera,
El aroma de la lluvia fresca flotaba en el aire. Joaquim despertó a Vera y la llamó con un leve susurro. Estaba en sus brazos, acurrucado, respirando lenta y superficialmente. Sonrió, una sonrisa llena de amor y gratitud, y cerró los ojos. Vera lo abrazó largo rato, sintiendo cómo el calor de su cuerpo se disipaba lentamente. El dolor era profundo, la pérdida de un compañero de toda la vida, pero la tristeza era serena. Habían terminado su viaje juntos, en libertad y honor, y eso era todo lo que importaba. El duelo de Vera fue compartido por toda la Casa Cortés, la fundación que fue el último testimonio del amor de Joaquim. El funeral fue sencillo, pero estuvo lleno de personas que lo amaban, los ancianos que rescató y la familia que eligió. Días después, el doctor Pereira visitó Casa Cortés para el acto final. Entregó el testamento definitivo de Vera Joaquim, un documento que había firmado 3 meses antes en un momento de perfecta lucidez, ratificando cada cláusula anterior. Vera abrió el documento, con la tinta fresca bajo sus dedos. Las cláusulas de donación para Ana, Marcos y la fundación estaban allí, sin cambios. Pero se había añadido una última cláusula, escrita a mano por Joaquim y certificada ante notario. Su mirada se dirigió a la última sección del documento, un mensaje final, un acto de justicia final y contundente. La sentencia era breve, pero su propósito era eterno. Vera vio la letra firme y temblorosa de Joaquim al pie del documento y la leyó en voz alta. El testamento final dejaba solo un peso simbólico a cada hijo ingrato, acompañado de su sentencia final. El testamento final, con su brutal claridad, fue una obra maestra de la dignidad de Joaquim Cortés. La donación de todos sus bienes a la familia Ramírez y a la Fundación Casa Cortés fue completa e irreprochable. Pero el testamento no estaría completo sin la cláusula que sellaría el destino moral de sus ingratos hijos. El doctor Pereira leyó en voz alta la última disposición de Joaquim. A mis hijos biológicos, Sandra, Roberto y Bruno Cortés, les dejo la cantidad simbólica de un 1 peso mexicano para cada uno. El silencio en la sala era total, roto solo por la voz del abogado, que dudó antes de leer la última frase. El abogado se aclaró la garganta y leyó la conclusión, escrita a mano por Joaquim, una frase más pesada que cualquier fortuna. A los niños que nos abandonaron, les dejo lo mismo que nos dieron cuando más lo necesitábamos. Nada. La justicia de Joaquín no fue la venganza, fue el restablecimiento de la verdad moral. La noticia se difundió rápidamente, y la furia de los niños desagradecidos fue monumental. Intentaron impugnarla legalmente, pero la voluntad de Joaquim era firme. El fallo final se convirtió en una leyenda en la comunidad legal de Los Ángeles y México, el legado de la ingratitud. Sandra, Roberto y Bruno Cortés tuvieron que vivir con la humillación pública y las pérdidas económicas, castigados no solo por la justicia, sino también por la condena moral de sus propios padres. No tenían dinero, pero tuvieron que lidiar con el peso del apellido Cortés, ahora sinónimo de abandono. Vera continuó su trabajo en Casa Cortés, más fuerte que nunca. Su dolor por la pérdida de Joaquim se vio aliviado por la presencia constante de Ana, Marcos y la pequeña Elena, quien se había convertido en su rayo de sol. Encontró a la familia que le habían negado. Al atardecer, Vera se sentó en el porche de Casa Cortés, de la mano de Ana, y con la sonrisa de Marcos cerca. Elena la abrazó por la cintura y la llamó abuela. Vio a los ancianos rescatados riendo en el jardín y sintió paz. El atardecer tiñó el cielo de Los Ángeles de tonos naranjas y morados, el telón de fondo perfecto para un desenlace. Vera comprendió que el amor no se hereda, se elige y se cultiva con sacrificio y presencia. La familia no es sangre, es amor elegido. La historia de Vera y Joaquín Cortés, la historia de la herencia del amor, nos enseña que, por muy profunda que sea la traición, la dignidad es la única fortuna que no se puede robar. Tu familia se encuentra en los corazones que deciden amarte, no en aquellos obligados por la biología. Si te conmovió el viaje de Vera y Joaquim, si crees en la justicia y en la fuerza del amor verdadero,
Deja tu como y suscríbete al canal para seguir más historias que nos recuerdan que la vida está hecha de decisiones, y la más importante es amar siempre honestamente. Recuerda, tu dignidad vale más que cualquier herencia.